Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, buenas noches. Estamos en miércoles 27 de mayo, último programa de Encuentro con la Verdad, que está todos los miércoles a partir de las 22 horas. Así que este sería el último programa del mes de mayo. Se repite este programa los días jueves en TV Ruchense, aproximadamente un poco antes de las 13 horas. Hoy tenemos un primer video que informa sobre la reunión Xi Jinping y Trump, es decir, entre China y Estados Unidos. ¿Qué dice este video? Tiene una parte ahí, porque hay una parte escrita que es necesario leer, y por eso les queremos informar algo para quienes se les pueda dificultar la lectura del texto ahí en el video. Tiene una pregunta: ¿pueden China y Estados Unidos evitar la trampa de Tucídides y crear un nuevo modelo entre grandes potencias? ¿Qué es la trampa de Tucídides? Este Tucídides era un historiador griego que analiza 16 peripecias de cambio de ciudad o país dominante. Es decir, hay un país dominante y aparece otro emergente que entra a ser más poderoso que el anterior. Y entonces, desde esas 16 experiencias de este suceso, digamos, de cambio de país dominante, que deja de serlo y pasa a otro a dominar, por ejemplo, sería lo que hoy ocurre actualmente entre Estados Unidos, potencia declinante, y China, potencia pujante, que asumiría el rol de potencia o país dominante a nivel mundial. Bueno, en esas 16 experiencias que narra Tucídides, en 12 casos de los 16 cambios de país dominante se produce guerras. Hay un enfrentamiento bélico. Y bueno, lo que le viene a plantear Xi Jinping a Trump ahí es que ellos como potencia dominante están perdiendo y que lo mejor para todos, los dos países, los dos pueblos, dice Xi Jinping, y la humanidad, es la aceptación de esto, y que por parte de Estados Unidos, ¿no?, la aceptación de esta nueva realidad, que esta potencia emergente ya es más poderosa que Estados Unidos, y la tendencia es que lo sea aún más, no en un futuro lejano, sino en este propio gobierno y en estos meses que está llevando adelante la legislatura y el gobierno estadounidense Donald Trump. Entonces el planteo de Estados Unidos, el planteo que le hace Estados Unidos en el mensaje de Xi, del chino, deberá aceptar su derrota. Y a partir de ahí, digamos, está este entendimiento y la importancia que tiene. Este mensaje de el presidente chino, bueno, es bastante claro, es bastante directo, es diplomático, es educado, sí.
requiere todas esas condiciones que los chinos tienen. Ese aspecto es real, pero el planteo es honesto, es directo y bueno, y ahí inclusive podemos ver en el video en cierto momento la propia cara de Donald Trump, que bueno, uno lo ve como aceptando esta realidad que está hoy presente. Es una realidad que está presente hoy. Bueno, pero cuando quieras, es el tema de este primer video para empezar este programa, digamos. Si alguien te parece muy educado pero que no dice nada, a lo mejor es que no estás prestando atención. Xi Jinping, presidente de la República Popular China. En esta reunión que tuvo con Trump, parece que los dos son amigos. Pero si tienes en cuenta las diferencias culturales a la hora de comunicar, cualquiera diría que el presidente chino está amenazando a Trump. Atentos. 我们的会面现在可以说是举世瞩目，当前百年变局加速演进，国际形势是变乱交织，世界走到新的十字路口。中美两国能不能跨越所谓的修昔底德陷阱，开创大国关系的新范式？能不能携手应对全球挑战，为世界注入更多的稳定性？能不能着眼两国人民的福祉和人类前途命运，共同开创两国关系的美好未来？这些可以说是历史之问、世界之问、人民之问。 Fíjate en la comunicación que hemos visto en otros políticos chinos. Ellos son extremadamente diplomáticos, cultos y educados, pero con una dureza en sus palabras que si no estás atento, luego no puedes decir que no te avisaron. Nada de lo que ha dicho aquí es inofensivo. Básicamente le ha dicho a Trump en su cara que tiene que aceptar que Estados Unidos está en declive y que China se está alzando. Y que cuanto antes lo acepten y colaboren para que así sea, mejor. Algunos van a opinar que esto es muy arrogante, otros van a opinar que hay que tener mucha confianza para comunicar así. Yo destaco una idea clave en su discurso, que el cambio se está acelerando, que es una forma muy sutil y muy indirecta de decirle a Trump que durante su mandato el declive de Estados Unidos cada vez va más rápido, así como el crecimiento chino. Ok, ¿y dónde está la amenaza? En la referencia a la trampa de Tucídides, que básicamente habla de que cuando una potencia emergente va a superar a una potencia dominante, aumenta considerablemente el riesgo de una guerra, y que lo mejor para evitarlo es aceptar el cambio. Y ahora algunos de ustedes querrán interpretar esto como amenazas a Occidente, otros dirán que esto es un discurso diplomático sin más, pero solo un puñado querrá seguir aprendiendo de este tipo de intercambios para poder aplicarlos en su día a día. Pero si no me sigues, no me volverás a ver. Bueno, quizás lo que me faltó decir, que lo malo de toda esta historia es que el imperialismo yanqui, el gobierno de los Estados Unidos y todas sus corporaciones, pretenden hacerse dueños del patio trasero que según ellos les pertenece, que sería toda América Latina. Y en ese aspecto sí entramos a vivir una situación y un panorama que hasta ahora no habíamos conocido. Esto lo trataremos en otra oportunidad, ya algo hemos dicho, pero es algo de suma gravedad que Trump y el gobierno de Estados Unidos y el imperialismo yanqui pretendan hacerse de todas nuestras riquezas como manera, porque quieren impedir perder la hegemonía que han tenido desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá, pretenden valerse de todas las riquezas, de todos los recursos latinoamericanos, e inclusive por la fuerza, lo cual abre un panorama bastante embromado. Bueno, ¿qué podemos decir ahora? Vamos hacia un tema nacional que lo iremos desarrollando en esta primera parte,
lo más probable en la segunda y también en la tercera. Hoy traemos la idea, aparte de hacer una denuncia al principio, cómo se ponen de acuerdo las dos coaliciones dominantes que vota lamentablemente el 90% de nuestro pueblo y cómo logran instrumentar un dominio sobre la población que le justifica muchas cosas. Se empezó, por ejemplo, a ambientar que la coalición republicana o multicolor, Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente, le había trasladado compromisos de pago para el próximo gobierno. El próximo gobierno fue el Frente Amplio. A partir de esto, instaló un discurso el Frente Amplio que no contaba con recursos, no solo para el año 2025, sino que incluso votado el presupuesto para el año 2026, seguiría careciendo de recursos suficientes. Toda esta historia se arma. Usted no crea que esto no es invento de esta gente, no es parte del trabajo de equipo que hay que reconocerle de gran calidad que realizan las dos coaliciones para engañar al pueblo uruguayo. Esta es nuestra visión como Partido Humanista de Rocha, dentro del Partido Humanista y dentro de la organización política Unidad Popular. Lema, Asamblea Popular. Entonces, han construido un discurso, una realidad que le transmite al pueblo uruguayo que están carentes de recursos, que no los tienen. ¿Qué les parece esto? Y claro, esto es algo realmente, pero sí, de enorme trascendencia, que les permite manejar la política económica de futuro, especialmente en lo que tiene que ver con atender las necesidades del pueblo uruguayo. Bueno, les da un recurso, un discurso que les permite ningunear todas las cuestiones que están siendo necesarias a atender. El discurso para ellos, que están al servicio de los poderosos, de los grandes capitales, los mega ricos del exterior, los grandes capitales de unas 1000 familias en el Uruguay, que recogen gran parte de toda la riqueza creada, se la llevan esas 1000 familias mayormente. Bueno, todo esto les permite manejarse tranquilamente con un pueblo al cual logran engañar, engatusar. Esta es la verdad desde nuestro punto de vista. Y queremos que nuestro pueblo empiece a ver estas cosas. Esto es un discurso de lujo para no cumplir o cumplir de manera no suficiente, que es intención, como lo fue para el anterior gobierno multicolor, que a lo sumo hizo gastos, en alguna medida comprometiendo y endeudando el país, en lo que se refiere a rutas, que esto tiene mucho que ver con el tema de promocionar todo el tema del transporte y con el tema de que el petróleo cumpla un papel y la mafia del petróleo, que es mundial, tenga mayores ganancias. Esto lo vamos a atender en alguna medida más adelante cuando pasemos un video que justamente habla, entre otras cosas, en el caso de Uruguay, empezó en el año 87, gobierno de Julio María Sanguinetti, el desmantelamiento de AFE, es decir, la liquidación de los trenes, el medio de transporte más barato terrestre, lo eliminan para beneficiar la mafia del petróleo y determinados capitales privados. Entonces acá surge una pregunta. ¿Podría usted preguntarnos qué harían ustedes? Claro, ante una realidad como esta, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, hay un tema claro, que hay gente afín a nosotros que insiste
en, digamos, reducir el estado de la nada, evitar gastos. Nosotros no vamos por ese camino. Que no vayamos por ese camino quiere decir que estemos conformes cómo se dividen los porcentajes y hacia dónde van de una cantidad de gastos. Quiere decir que estemos conformes con que en el país haya un presupuesto que quizás una cuarta, tercera parte de él se debe de financiar endeudándose. No, estamos totalmente en contra de esto. Pero no creemos que el camino sea un achicamiento de los recursos que los podemos titular o definir como gastos, porque eso significa una cantidad de dinero que en alguna medida no va a ir hacia la población. Claro, hay otros compromisos como pagar intereses de la deuda, otras cuestiones, pero renuncia fiscal, es decir, que los más ricos no pagan y paga el que tiene poco, o no tiene nada. Bueno, entonces no. ¿Pero qué plantean entonces ustedes? Bueno, ¿nosotros qué haríamos? Bueno, primero que nada, iniciaríamos un proceso de industrialización que implica la práctica de la política económica del proteccionismo. Es decir, para podernos industrializar, no nos queda otra opción que proteger esa producción. Es decir, la producción no se puede hacer con las fronteras abiertas, cosa que es lo que ocurre hoy. Por lo tanto, lo que hacemos es estar totalmente dependientes y cada vez peor. Entonces, una de las cosas que haríamos sería proteger la producción nacional e iniciar un proceso de industrialización que veremos hoy que le podemos adelantar con la práctica de una política económica que se denomina proteccionismo. Es la misma política, incluso con subsidios a la producción que practican los países ricos. Japón, Europa, Estados Unidos, todos ellos practican proteccionismo, incluso acompañado de subsidio que paga el conjunto de la población que va a los sectores empresariales de producción. Subsidio. Bueno, entonces ese es un primer elemento nuestro, una política de protección del trabajo nacional y de creación de una industria nacional basada mayormente en el mercado interno. Ese es el primer punto que nosotros haríamos. Un segundo punto sería que emitiríamos dinero en pesos uruguayos como cualquier país soberano. ¿Podemos emitir dinero en pesos uruguayos? Sí, las tres condiciones que hay que tener para poder emitir dinero equivalente del 5 al 10% del Producto Bruto Interno consiste en que tengamos estas tres condiciones. Primero, que haya bienes, mercaderías en abundancia en el país, en Uruguay. ¿Lo hay? Sí, lo hay. En todas las estanterías que tienen que ver con servicios, que tienen que ver con comercio, alimentación, etc., en el país mercaderías no faltan, bienes y mercaderías hay. Que a algún sector de la población se le dificulte adquirirlos, ese es otro tema. Pero que bienes y mercaderías, que es la primera condición a cumplir para emitir dinero en esos porcentajes del Producto Bruto Interno que le dijimos, está. ¿Cuál es la segunda condición? Bueno, la segunda condición es que haya fuerzas productivas, que haya condiciones de producción insatisfechas, es decir, que quisieran tener más producción, es decir, que no están llegando a lo que ellos precisan, por ejemplo, para defenderse. Una de ellas es la industria frigorífica, lamentablemente en manos extranjeras, pero esta industria frigorífica que tiene problemas
problemas que los gobiernos trasladan al conjunto de la población, como es cada vez que, por razones de no tener materia prima, mandan al seguro de paro un porcentaje de los trabajadores de los frigoríficos que andan entre 11.000 y 13.000 obreros, bueno, ese pasaje a seguro de paro, ¿quién lo paga? Y lo paga Juan Pueblo, quien resiste la mayor carga impositiva. Entonces, esto tendría que resolverse. ¿Hay inconvenientes a nivel interno? Lo hay. Los ganaderos juegan ¿a qué? A tener una oferta limitada. No tienen un mayor procreo, no tienen más cantidad de terneros, juegan a vender ganado en pie y todo esto se lo permiten los gobiernos hacer. ¿Se entiende? Porque ya deberían de tomarse medidas, nosotros las tomaríamos, que no habría más venta de ganado en pie, que se castigaría a aquel que no cumpliera un plan, habiendo condiciones de venta, de acrecentar el rodeo vacuno y, por supuesto, acrecentar la tasa, que no me acuerdo el nombre ahora, que se llama la tasa de reposición. Es decir, que los terneros vayan a una tasa casi del 80%. Es decir, que nos planteemos de los 11 millones de vacunos que tenemos, ir en el lazo de 7 u 8 años a 20 millones de vacunos. Cuestión que es posible por distintas razones. Primero, porque por 15 o 20 años el propio comercio internacional nos va a permitir vender carne de res, es decir, carne vacuna. Y ahí se debe de plantear y ahí se debe castigar a aquel que no cumpla determinadas medidas a partir, yo que sé, de tener 2.000 hectáreas y que no produzca lo que esa hectárea por su valor CONIA productivo le permite. Bueno, hay que empezar a hacer estas cosas. Y estas cosas no se hacen, todo lo contrario. Y hay una contradicción hoy entre los dueños de los frigoríficos, lo que es una vergüenza y es lamentable, que sean extranjeros, que no tienen la suficiente cantidad de reses para fainar, que ellos pretenden fainar 3 millones de reses al año, y ahí ya no tendríamos que soportar estos gastos que se producen a partir del seguro de paro, y por supuesto habría más ingresos, lamentablemente, para frigoríficos extranjeros, que ese es otro tema que de futuro, en un gobierno nuestro, incluso pensamos tener un frigorífico estatal mientras siga esta presencia de frigoríficos extranjeros. Esa presencia de un frigorífico estatal es probable que pudiéramos tener una política que todo el acrecentamiento en el stock vacuno y en la faena extra la hiciera el Estado. Ya discutiremos de qué manera, con la creación de cooperativas, cómo será, incentivando capitales privados, nacionales, con determinadas condiciones. Bueno, ya se verá, serán cooperativas, no serán, pero el Estado entrará ahí a producir más carne vacuna. Este es un segundo elemento que pusimos, que es que hubiera capacidad ociosa para producir, para poder emitir dinero. Esa capacidad ociosa está presente. Tengo un defecto que dejé el reloj en algún lado y veo apenas la hora, pero ahí vi, son y 25. Ya tengo que ir haciendo un redondeo de este tema. Y la tercera condición es que haya gente deseosa de trabajar. Bueno, esto es claro. Esta tercera condición, usted sabe bien que se anotan para 80, 100 puestos, 50 puestos de trabajo, especialmente en el Estado, y hay 90.000 personas, 100.000 que se anotan. Es decir, no solo falta trabajo, sino que falta trabajo de buen ingreso. Entonces, están las tres condiciones para emitir de ese 5 al 10% del PBI. El PBI vamos a ponerlo en 80.000 millones de dólares. Quiere decir que un 1% son 800 millones de dólares. 5 son 4.000 millones de dólares. El 10% son 8.000 millones de dólares. Esto emitido en pesos uruguayos.
Si emitimos un 5%, 4.000 millones de dólares, serían unos 160.000 millones de pesos. Si llegáramos a ese tope del 10%, lo cual es viable, emitiríamos 320.000 millones de pesos. 320.000 millones de pesos. Para que se hagan una idea, nosotros crearíamos cada año que transcurre nuestro gobierno, crearíamos 50.000 empleos productivos que acrecentarían incluso la riqueza que en el país se cree, porque vamos a crear más riqueza para que esa emisión de dinero no tenga un carácter inflacionario. Porque cuando se emite cierta cantidad de dinero y no se crea más riqueza, hay una tendencia a crear inflación. Pero todo eso tiene que ver cómo regule, cómo se maneja el Estado. La prueba está que nosotros estamos emitiendo los hechos en estos últimos tiempos de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Y usted dirá, ¿dónde están? Bueno, esos 6.000, 7.000 millones de dólares son para cubrir el presupuesto del Estado, que no se cubre de manera genuina a partir de la propia carga impositiva, que para los de abajo o para los que tienen un poquito es mucha, pero que están exonerados los grandes capitales. Entonces, esto habla a la clara que la inflación tampoco sucede así nomás, porque todo ese dinero se tira, reitero, para ir a cubrir un presupuesto que la plata contante y sonante no está, y para ir a cubrir deudas que el país tiene y bueno, y que viven desesperados por pagarlas, por cumplir con ellas, que ese sería otro tema para el cual también tenemos solución. Seguiría después este temario, después quizás de lo que vamos a hacer ahora y poner, y de hablar un poquito sobre algo que tenemos ahora. Bueno, Homero, pone el afiche de la charla debate del Mondes ahí en la pantalla para yo hablar un poco de la actividad que se va a realizar mañana. Mañana, en la Casa de los Maestros, que está allí donde está la sede de La Valleja, en Agraciada y Hermanos Ruiz, por la calle Hermanos Ruiz, usted agarra una cuadra hacia la Barranca, como que fuera rumbo a la Estiva. Ahí está la casa de la Asociación Magisterial de Rocha, es decir, del gremio de maestros de Rocha. Allí realizaremos una charla debate a cargo del Mondes. El Mondes es Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Conduciendo esa charla de manera amable, con la intención de seguir profundizando este aspecto de la seguridad social, que siempre tiene que ver con el empleo. Por eso es que también en este programa estamos relacionando esta charla de mañana con la necesidad también de mejorar el empleo. En la primera parte de esta actividad, a partir de la hora 14, hemos convocado diferentes gremios, diferentes dirigentes gremiales para intercambiar con ellos. Algo que pensamos seguir haciendo. Y pensamos que tenemos que entender que nosotros mismos, los de Rocha, como cualquier otro departamento del país, del interior, tenemos que ser convocantes. Se hace necesario, lentamente, empezar a participar. Yo creo que las condiciones se están dando, entre otras cosas, por las dificultades de todo tipo que hoy vive el sector productivo, el sector trabajador. Es decir, está habiendo carencias, está habiendo problemas de toda índole, como el que se convoca también para mañana, por ejemplo, los camioneros autoconvocados, porque según ellos están sintiendo, están soportando un constante asedio
que les dificulta su propia labor. Pero con respecto a esta charla debate del Mundes, tenemos esa primera etapa a partir de las 14 horas hasta las 15:30, donde trataremos de intercambiar con todos los gremios de los trabajadores para ir viendo este tema de la seguridad social, que creo que hay que empezar a abordarlo con seriedad, con miras. Ya sería el último intento definitivo, con miras, entre otras cosas, a eliminar las AFAP. Las AFAP van a entrar a invertir en el exterior. Y eso es muy grave. Creo que ustedes sabrán lo que pasa con los fondos de pensión en el mundo, Japón, Europa, Estados Unidos. Esos fondos de pensión, que es plata de los trabajadores puesta en esas AFAP, no se llaman AFAP, se llaman fondos de pensión, para tener un mejor ingreso. Eso aparentemente es la intención cuando lleguen a jubilarse. Bueno, esos fondos de pensión, en el casino, la ruleta, que es hoy el sistema capitalista financiero, te dicen que hicieron una mala inversión y que el dinero se perdió y queda por esa. Entonces esto habilita que estemos pensando en atender estas cosas. A partir de 15:30, en el local de los maestros, a partir de las 3:30 de la tarde, recibiremos a la población de Rocha en general, con los problemas que se tienen, problemas que se han tenido con el BPS, problemas que hay con la SAFA, que los hay y mucho, y bueno, y cualquier otra inquietud que la población de Rocha quiera ir a plantear a esta actividad que realizamos el día de mañana a partir de las 14 horas. Haríamos la primera propaganda, Homero. Bueno, esta casa está ubicada de las 5 esquinas de la Aguada, a unos 30 metros está el local de los pescadores, el local del Zulma. Y por la misma vereda del local del Zulma, 50 metros más adelante, hay una casa que con malla sombra negra dice Cone, de conejo, le dicen el conejo, esta persona que se llama Dan Arigone. A los fondos de la casa de él está esta casa. Bueno, esa es la casa que se alquila por 8.000 pesos por mes, por todo el año, con contrato, con 4 meses de depósito. Eso es básicamente lo que se exige. 8.000 pesos por mes, se alquila por todo el año, contrato de 2 años. Y esa es la ubicación, a pocos metros de las 5 esquinas de la Aguada, lugar que tiene todo, comercios, ómnibus, tan cerca los centros de estudio también.
Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, hay un afiche de los camioneros ahí que Homero me lo va a poner mientras hablamos un poco porque desconocemos mayormente qué es lo que pasa. La convocatoria es para mañana, 8:30, entre las rutas 9 y 15. Y tienen un planteo ahí que parece que les están exigiendo ciertas cosas que, bueno, ellos consideran que es como una especie de atropello. Mañana quizás dispongamos de un poco de tiempo y si no, en el transcurso de la semana nos enteraremos en qué consiste esta movilización y este problema que están en alguna medida sufriendo los camioneros. Sí, tenemos un país donde los problemas se acrecientan. Todos sabemos muy bien, entre otros, el panorama que el comercio vive. El comercio uno ve locales que se alquilan, que cierran, una cantidad de locales que están cerrados y todo eso que hemos planteado nosotros, que ya con esta situación económica, agua y luz comercial debería de no estar. Pero también para ello, nos parece, tendremos más adelante que incluso convocar a lo que haya del gremio del Centro Industrial y Comercial de Rocha para ver su postura. Nosotros consideramos que estos dos temas que acabo de nombrar, lo referido a agua y luz comercial, debe de haber una movilización, una protesta, un reclamo de que esto sea eliminado, porque está complicada la cosa, sin duda ninguna para el comercio. Y después nosotros lo iremos hablando. Para nosotros es fundamental que cualquier capital, por chico que sea, cualquier empresita, por chica que sea, si contrata a una persona, debe de pagarle el laudo legal y debe hacer un aporte del 15% para la seguridad social. Porque eso incluso para nosotros es la idea base que tenemos para que la seguridad social, que descansa en la solidaridad intergeneracional, es decir, del aporte de los activos, tanto empleados como patronales, que hagan como mínimo un 30% de aporte sobre los ingresos. Eso con una relación de 2,14 que hay de aportantes por pasividad a pagar, nos permite tener genuinamente el dinero para pagar el 64% de lo que se gana en actividad. Por eso para nosotros es ineludible. Hasta ahora no hemos encontrado otro argumento que nos haga desistir de esto. Por supuesto, en el tema seguridad social, que ahora también vamos a hablar un poco más por esta actividad que tenemos mañana, en el tema seguridad social, para nosotros es fundamental este aporte patronal, porque ese aporte patronal permite que el sistema estatal, que es ideal de solidaridad intergeneracional, nos dé una solución al tema de la seguridad social. Si habrá temas para hablar, ¿no? Pero en los hechos nos da una solución, porque la solución no es la SAFA. La SAFA es una solución, una gran joda y una gran estafa que le permite al capital financiero, banquero, hacerse de plata ajena para, a partir de ella, hacer más plata. Bueno, me pasaríamos a este hombre, que es el que viene mañana, José Luis Borges, es parte de quien va a conducir la charla debate del día de mañana. Buenas tardes. Estamos en estos días recorriendo el
país con el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, tratando de informar a la población un poco la situación que se está viviendo en torno al tema del diálogo social y a lo que nosotros entendemos son perjuicios importantes contra la población trabajadora. Bueno, y mañana vamos a estar en Rocha durante el día tratando de tomar contacto justamente con distintos medios de prensa y a su vez posiblemente en alguna reunión abierta a todas aquellas personas que quieran, con quienes podamos intercambiar brevemente sobre estos temas tan importantes que tienen que ver con la seguridad social y, como decíamos, con el diálogo social. Así que los saludamos desde acá y esperamos vernos mañana en Rocha durante el día y hasta ese momento será. Bueno, esta persona, José Luis Borges, del Pepe, digamos, me va a acompañar mañana en esta actividad del MONDES, Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Este movimiento fue fundamental junto a la gente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que después ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, por formar parte de la Convención Nacional de Trabajadores, el PIT-CNT, entró a trabajar allí de la necesidad de ir a un plebiscito en aquel momento para octubre del 24 con 3 puntos. Primer punto, poderse jubilar a los 60 años. Segundo punto, que la pasividad mínima menor fuera equivalente a un salario mínimo nacional, hoy unos 24.000 pesos y algo. Y el tercer punto, que era fundamental y lo sigue siendo, era eliminar las AFAP, que en aquel momento llegaban a sacarle al BPS casi 1.500 millones de dólares por año. Hoy las AFAP, al ser obligatorias para todo el mundo a partir de diciembre del año 2023, las AFAP andan cerca de los 2.000 millones de dólares. Ahora, toda esta cifra, señor, que yo le digo, 2.000 millones de dólares, ¿en qué, diría usted, en qué porcentaje de lo que cuesta pagar las 735.000 pasividades, jubilaciones y pensiones? Bueno, pagar 735.000 pasividades, jubilaciones y pensiones, cuestan 6.000 y pico de millones de dólares. Por lo tanto, los casi 2.000 millones de dólares que se llevan las AFAP y desfinancian al BPS para después pagarte chirolas, son el 28% de la plata que el BPS precisa para pagar las pasividades. Yo, en la función del BPS, siempre me remito estrictamente al aspecto pasividades, que es casi lo que establece el artículo 67 de la Constitución. Artículo 67 de la Constitución. Porque todas las otras prestaciones que el BPS tiene, y son muchas, en realidad se saca el dinero de rentas generales. El dinero para el resto de las prestaciones que tiene el Banco de Previsión Social, prestaciones de prótesis, otro tipo de cuestiones, prestaciones de salud de toda índole que la tiene, que es todo un tema discutible, pero lo tiene por décadas ya el Banco de Previsión Social. Seguro de paro, toda una cantidad de prestaciones que el BPS hace,
son a partir de rentas generales. Es decir, que los distintos gobiernos se han obligado a pagarla y es cierto que en ese aspecto hasta ahora han cumplido. Lo que es cierto también que de esas 735.000 pasividades, 300.000 no tienen un ingreso que, digamos, lo podamos considerar suficiente. 300.000 y 200.000 tienen un ingreso que realmente es deficitario, es escaso, no cubre las necesidades que tiene la gente en la tercera edad. Y 140.000 de ese total de 300.000 todavía está mucho más embromado por distintas circunstancias, ¿sí? Es cierto, capaz que no hubo aportes, pero es difícil que una persona por mes se sostenga con 15.000 pesos, es decir, un ingreso de 500 pesos por día. Y esto se agrava cuando esa persona, por ejemplo, tiene que alquilar. Cuestión que tendría que tener resuelta, sí, pero hay un porcentaje alto de nuestra población que eso no lo tiene resuelto. El país nuestro en estos aspectos tiene cuestiones ventajosas, sí, yo creo que las tiene y hay que reconocerlas. ¿Hay viviendas para jubilados? Sí. ¿Abarcan un porcentaje suficiente de todos los pasivos? No, pero contempla a un porcentaje de los pasivos brindándoles una casa, una vivienda, por un pago menor. O incluso creo que hay ejemplos de donde no paga esa persona el alquiler, pero es un porcentaje de los pasivos. Esto no soluciona el problema de los pasivos. Por eso que este tema, el de la seguridad social, es tan complejo. Es complejo, que a su vez nosotros no perdemos de vista, tratamos de no ser estúpidos, que esto mucho tiene que ver con el empleo que se tenga, la calidad de ese empleo, el ingreso, y ni hablar que si no tenemos pleno empleo, pasan las cosas que hoy están pasando en nuestro país. Los problemas llevan al alcohol, llevan a la droga, y esto a su vez también los problemas y la marginación que existe, y es creciente, es decir, que está creciendo, llevan a otra cuestión también. Llevan a todo lo delincuencial, que aparte el propio sistema capitalista hoy es delincuencial. La SAFAP es una forma de delincuencia. Las dos coaliciones mayoritarias, que vota más del 90% de la población, instalaron algo para beneficiar al capital financiero. Hicieron una ley, la 16.713, del 5 de septiembre de 1995, que ningún gobierno desde el 95 hasta ahora la ha eliminado. Todo lo contrario. Se han prestado, han colaborado, han creado nuevas condiciones para que la SAFA esté más cómoda y hagan dinero a su voluntad, gratuitamente, haciéndose de plata ajena, la plata de los trabajadores, financiando al BPS, y todavía surgen nuevos problemas, como ahora que se les va a permitir invertir en la timba del exterior, con todo lo que ello significa. Bueno, en este plan que tenemos para cumplir esta segunda parte, Homero, pasaríamos al amigo Tito Koslap, que nos habla de los trenes, y eso lleva al tema que estaba tratando, que es el tema económico y la desprotección que en el Uruguay y en los países latinoamericanos hay, con políticas entreguistas y, entre otras, el desmantelar los trenes para beneficiar la mafia del petróleo y otros capitales que sí, como dice el panelista ahí, están muy relacionados con Estados Unidos.
¿Alguna vez te preguntaste por qué los trenes en Latinoamérica desaparecieron? Mira este mapa. Durante el siglo XIX y XX tenían redes ferroviarias mucho más extensas de lo que son hoy. Argentina llegó a tener una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Chile, Colombia y México tenían redes que conectaban a regiones enteras. Pero entonces llegó el sospechoso de siempre. Modelo de desarrollo dictado desde Washington. ¿Y por qué le convenía a Washington cambiar los trenes? El tren es mucho más eficiente que un camión para mover carga pesada. Un solo tren puede reemplazar decenas o cientos de camiones. Consume mucho menos combustible por tonelada, o sea que contamina menos. Puede conectar a regiones enteras a menor costo. Entonces la pregunta es, si el tren es más eficiente, ¿por qué empujaron tanto hacia la carretera? Porque el modelo carretero les convenía al modelo económico de, lo dirás, Estados Unidos. Más carreteras significan más camiones importados, más autos, más petróleo, más neumáticos, más maquinaria y más dependencia de empresas extranjeras. Se debilitó el tren que conectaba a los pueblos, sobrevivió el tren que solo servía para exportar. El problema nunca fue de transporte, fue de soberanía territorial. Una América Latina integrada necesita rieles para mover carga, sí, pero también para conectar pueblos, industria y futuro. Bueno, ¿qué ocurre? Acá volvemos al tema que estamos desarrollando hoy. La necesidad de que el Uruguay, nuestro país, empiece a producir y a tener una industria nacional de todo tipo, incluso con la creación en 5 años de un gobierno de la Unidad Popular, que podríamos tener la posibilidad a partir de la elección del 34. Pero para ello es necesario que en la elección de octubre del 29 crezcamos con los posibles aliados que podamos tener. Entonces, el desmantelamiento de los trenes es parte de otra política, de un video que teníamos y que Homero me dijo que no se pudo emitir, que habla de propiedad privada. Yo lo había podido ver, los controles que hoy tenemos son totales, incluso se sabe cuando el video está en una casa de determinada persona y se sabe qué persona es, se sabe cuando el video quizás vaya a emitirse en un canal como es Cable 8 o Fibra 8. Bueno, no sé cuáles son las razones del tema, que ese video, que era bastante, digamos, positivo, no lo podemos emitir. Ahora, la Unidad Popular, por ejemplo, una de las cosas que piensa recuperar y poner en funcionamiento es el tren, tanto para pasajeros como para la producción del país. Porque así como dice este muchacho ahí, es así. El medio de transporte más barato terrestre es el tren. Entonces, ¿por qué se desmantela? Porque votamos gobiernos hace décadas, hace muchas décadas, más de 60 años, votamos gobiernos que no defienden los intereses de nuestra patria. Al no defender los intereses de nuestra patria, no defiende los intereses de la inmensa mayoría de la población, que es en realidad, junto con la naturaleza y todo lo que se ha construido, esto que es este territorio, toda la riqueza que tenemos, en lo que sea, en viviendas, en maquinaria, que es este país. Y este país es fundamentalmente su gente. Y lo que debe interesar a una política de contenido soberano y popular que atienda las necesidades del pueblo, bueno, es básicamente tener lo mejor para que ese pueblo tenga las mejores condiciones de vida. La eliminación del ferrocarril en todos lados, entre otras cosas, creó un aislamiento de muchos sectores y poblaciones chicas rurales, que claro, se ha ido inclusive a partir de ahí desmantelando más todavía todo lo referido a la presencia de población en las zonas rurales, en el campo. Cuestión que también parte del plan de gobierno de la Unidad Popular consiste en repoblar nuestra campaña.
Para ello tenemos ideas particulares, que muchas de ellas se centran en un crecimiento de la población con la creación de producciones verdes y chicas que empiezan a cierta distancia de los pueblos hoy existentes. Pero quizás con la creación de pueblos emergentes, quizás no sea la palabra correcta, de pueblos que van a hacer una cantidad de cosas que antes se hacían y que nosotros consideramos que se tienen que volver a hacer. No solo plantear todo lo verde alrededor de cada centro poblado, que a veces lo hemos hablado, sino que también tiene que surgir toda una experiencia de chacinería y eso que en el país antes había. Y esa experiencia de chacinería hecha de manera sana, sabiendo el producto que se consume, también es necesario, no solo para la población rural, sino para abastecer todos aquellos centros poblados que precisan de ese alimento que sería de mejor calidad. Nos han ido acostumbrando los grandes capitales como que no puede haber una existencia masiva de pequeños capitales que, digamos, produzcan y vayan resolviendo los problemas de la población en miles de aspectos. Cuando nosotros decimos que se plante todo lo verde alrededor de cada centro poblado, eso merece un análisis, porque eso es un cambio fundamental. Dejamos de consumir aquella lechuga, aquella selga que viene vapuleada de andar trasegando desde el lugar que se produce, la ida al mercado modelo, la UAN, que es hoy la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, y llega un producto que ya no es de óptima calidad. Nosotros preferimos que antes que el gran capital que está en la UAN, en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, donde le compra y especula y le compra por vintenes al productor su producto. Un boñato lo pagarán 7, 8 pesos, 12, como un disparate. La misma historia con la lechuga y con la selga. Esto hace que tengamos más empleo, que la gente reciba un producto orgánico de mayor calidad, porque hay que ir avanzando en el aspecto de producir orgánicamente y sanamente, y a su vez distribuimos de mejor manera lo que es la posibilidad de que la gente se sirva trabajando de una situación que favorece a ambas partes. Quien produce, quien se agacha en la tierra, quien pone el lomo, recibe una remuneración muchas veces superior a esa. Es decir, mejora sus ingresos y sostiene su familia y familias que de repente emplea, pero dándoles un ingreso que sea suficiente, no explotando. Bueno, se crean esas condiciones, por un lado, más gente trabajando alrededor de la producción de todo lo que es verde, ¿no? Lechuga, selga, espinaca, morrón, tomate, porque todo eso puede estar al alcance. Incluso ahí se puede avanzar en otros aspectos que romper la estacionalidad, porque hay maneras de dar en el invernáculo, aún en invierno, cierta temperatura. Bueno, todo ese progreso lo pensamos como unidad popular porque tenemos un interés general. Los grandes mercados se crean como el mercado modelo anterior o la UAN porque la intención es que el capitalista joda al que produce y está arriba de la tierra y joda al consumidor. No estoy hablando de la gente que traslada estas cosas. Estoy hablando de los famosos lechuzas, como siempre se decía en el mercado modelo. Es decir, allí hay capitales que explotan a ambas bandas y tenemos que ir reduciendo eso, trayendo un producto de mejor calidad. Bueno, esos son parte de los planteos que tiene la Unidad Popular. Y ni hablar que este planteo de volver al tren de pasajeros y de carga es fundamental en un país productivo que es el que nosotros concebimos y el que estábamos hablando hoy. Un país que va a tener industrias, porque es viable. De esa emisión de dinero, nosotros creo que explicábamos algo, crearíamos 50.000 empleos por año como mínimo. 50.000 empleos a $2.000 por mes, a un promedio de unos
80.000 pesos por mes promedio. Habrá gente que ganará 40, 50, pero menos de eso no. Y habrá gente que ganará un poco más por su especialización. Con un promedio de $2.000 por mes, 80.000 pesos por mes, le daríamos trabajo a 50.000 personas por año. Esa es la idea que tenemos, Comunidad Popular, lema Asamblea Popular. Bueno, esto hay que implementarlo. Ahora nosotros consideramos que si no crecemos hacia el año 29, haciendo una base para poder salir a informar de todo esto con 6, 7, 8 o más diputados, con 2 o 3 senadores, bueno, esa posibilidad remota de que ganemos una elección con aliados, porque todo eso hay que ir conversando, aliados de todo tipo, políticos y sociales, que por supuesto esos aliados no están dentro de las coaliciones hoy dominantes, que es descarado como tema que tú te pongas a hablar, coinciden en todo. Yo tengo 4 puntos acá que le sumaría el desmantelamiento del tren de pasajeros como hubo en el país y lo que ello significó en retroceso, en carestía, en no acceder a ciertas zonas alejadas, rurales, y poblaciones que había que se fueron diezmando y desapareciendo. Tenemos un proyecto de país hace tiempo, que es un proyecto de país al servicio de los grandes capitales, al servicio de los capitales extranjeros, que ha ido arruinando a nuestro Uruguay. Esta famosa tacita del plata, la Suiza de América, de esas dos cosas muy poco nos queda. Bueno, son todos estos temas que creo que voy a tener que hacer la segunda propaganda porque estoy ahí y entonces ya iniciaríamos la tercera y última parte donde allí, aparte de hablar de esta jornada y otro mensaje que manda este compañero José Luis Borges, el Pepe, hablaremos algunas cosas más de esta situación en la cual estamos y por qué tenemos un proyecto de país soberano y de contenido popular que es el único que puede empezar a resolver los problemas de nuestra gente con nuestra participación. Un poco lo que dice el eslogan nuestro, el jingle nuestro, presentación del programa, para nosotros, y hay gente que esto no lo ve bien, pero para nosotros no le queremos mentir a la población. No hay forma de cambiar las cosas si no tienes detrás un pueblo organizado. ¿Qué tenemos hoy? Un pueblo que vota estas dos coaliciones, que lo joden y no se da cuenta, que se dividen en hinchadas y parece bobo porque se enfrenta entre él, Peñarol y Nacional, y no ve quién los está dominando, y por otro lado el descreimiento, porque ese descreimiento también le sirve a los poderosos, de adentro y de afuera. ¿Por qué? Porque una población, un pueblo que no cree en nada, no va a cambiar nunca nada. Y ellos lo saben, la tienen clara. Justamente a partir de ahí, porque estamos en democracia y el carnaval electoral viene, y viene en octubre del 29, ¿qué ocurre? Es probable que te fabriquen, porque tienen todos los medios, tienen toda la plata, tienen todos los amanuenses, tienen todos los alcahuetes. Es probable que te fabriquen un Milei a la uruguaya, especialmente hecho para que el pueblo uruguayo caiga. Ya hablaremos de eso. Son muchos temas que hay que hablar, pero ya hablaremos de ello. Bueno, Homero, vamos a la segunda y última propaganda. Bueno, reiteramos, esta casa está ubicada en la zona de la Aguada, de las 5 esquinas de la Aguada, agarra por la calle que está el Zulma, el local de los pescadores, que está a unos 30 metros de las 5 esquinas de la Aguada, y de ahí
hasta del Zulma, 50 metros más adelante, hay una casa con malla negra que dice Cone. Ahí al fondo está esta casa ubicada por si la quiere ver. Y ahí están los teléfonos para verla y está el teléfono para consultar sobre las condiciones para acceder a ella. Se alquila 8.000 pesos por mes y se alquila por todo el año con un contrato de 2 años. Ahí dice 2 dormitorios, baño, comedor, cocina, churrasquera, parrillero. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Bueno, vamos a pasar ahora, Homero, el video de la segunda invitación que nos hace José Luis Borges, el Pepe, para esta actividad del día de mañana en el local del maestro a partir de las 14 horas, 15:30 para público en general. Hay una primera etapa que sería con los gremialistas, dirigentes de gremios rochenses, que estén de acuerdo en la necesidad de eliminar la SAFAP, especialmente para hacer gráfico a partir que está planteado que puedan invertir en la timba que hoy es el sistema capitalista, invertir en el exterior, con lo que a veces pasa con la plata de los trabajadores en los fondos de pensión. Así que pasaríamos ese segundo video de este compañero, el Pepe Borges. Buenas tardes, soy José Luis Borges del Movimiento Nacional de la Defensa de la Seguridad Social y de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Mañana vamos a estar allí en Rocha, en la ciudad de Rocha, en contacto con la prensa y con las organizaciones del Movimiento Popular y la militancia del Movimiento Popular, con quienes intentaremos intercambiar sobre los temas fundamentales de la seguridad social y de este hecho determinante de las condiciones de vida de nuestro pueblo trabajador que tienen que ver con el diálogo social. Los saludamos y nos vemos mañana. Bueno, nosotros, por ejemplo, que el tiempo nunca nos da, a veces pensamos, pero nosotros insistimos que
en el tema de las dos coaliciones, realmente es parte de lo mismo. Es realmente parte de lo mismo. Ya que está la ficha ahí, reitero, nosotros le damos mucha importancia con aquellos trabajadores organizados que están en el gremio, tratar este tema, que a su vez, como decía, si logramos convocarnos entre nosotros e intercambiar, deberíamos estar conversando la necesidad también del debate del modelo de país que tenemos que construir. Veremos si me da el tiempo ahora en lo que queda, porque ahí tengo dos videos que, especialmente el primero que viene después, que habla de un ejemplo que es Burkina Faso, del capitán Ibrahim Traoré, donde está haciendo un proceso que se parece a lo que nosotros pretendemos hacer: defender nuestra soberanía, nuestros recursos, utilizarlos en beneficio del pueblo uruguayo y crear toda una industrialización, incluso llegando a un dominio y avance en lo que es ciencia y tecnología. Entonces, creo que se tiene que ir dando de a poco, de 14 a 15 y 30, los dirigentes gremiales que tienen una función especial dentro de la sociedad, que incluso esto nos tiene que llevar más adelante a ver el comportamiento que tuvo la UNAPU y que tuvo a Jupenro con respecto al plebiscito. Y esto también nos tiene que llevar más adelante a tener contacto y discutir con el Centro Comercial e Industrial de Rocha y todo lo que englobe a empresas con respecto a ese aporte del 15%. Nosotros creemos que es en otros detalles donde el empresario debe de protestar y pedirles cambios a los gobiernos, pero no debe estar inclinado a no pagar el laudo legal al trabajador que tenga y no tenerlo como corresponde en caja. Porque claro, hay algo que es evidente, ni siquiera hay fiscalización sobre estos aspectos. Es medio triste la cosa, pero ni siquiera se produce una fiscalización sobre todas estas cosas. Bueno, Homero, vamos a hacer lo siguiente, Homero. Pasame a Ibrahim Traoré y ahí veré los tiempos cómo ando y me iré manejando porque incluso tengo otro video más. Pasamos esta experiencia que está ocurriendo allá por África con Ibrahim Traoré, capitán, que inició un proceso a partir del año 22 y que realmente ha cambiado a Burkina Faso y está influyendo sobre el resto de los países africanos. Mientras muchos líderes africanos viajan solo para relajarse, comprar y posar para fotos, Traoré decidió hacer algo diferente, aprender y observar en Rusia. Incluso frente a Putin no se distrajo. Tomó notas, planteó preguntas difíciles y estudió cada detalle. Al regresar dijo con firmeza: es hora de construir. Ahora Burkina Faso está levantando su academia tecnológica, 37,000 millones invertidos en 60 hectáreas, con laboratorios, talleres, bibliotecas, viviendas, instalaciones deportivas y una futura fábrica. Ingenieros se forman en energía, ciencia nuclear, minería, aeronáutica, tecnología digital y ciberseguridad. Aquí se crean habilidades reales, poder real. Y la gran pregunta: si la educación se toma tan en serio, ¿quién se beneficia y quién teme a un África que piensa? ¿Qué opinas de esto? Suscríbete para recibir más noticias. Bueno, a nosotros nos interesa mucho este proceso de Burkina Faso con el capitán Ibrahim Traoré e invitamos a nuestra audiencia a que pierda tiempo y busque información sobre este proceso. Incluso esta gente con ingenieros burkineses, porque a veces vemos negros y pensamos que no piensan y que no tienen cabeza. Este nene tiene las cosas claras. Hubo un antecedente en la década del 80 que fue Tomás Sankara, que inició un proceso, pero lo liquidaron. Ibrahim
Traoré, según la información que tenemos, ha evitado 19 atentados. Y se ve que la experiencia de Tomás Sankara en la década del 80, que lo terminó entregando quien lo acompañaba desde el principio y que aparentemente estaba a favor de un proceso revolucionario y de darle al pueblo burkinés y a todos los africanos poder sobre sus riquezas. Este hombre se adueñó de todos los minerales que tiene Burkina Faso y era Francia quien los esquilmaba, quien los explotaba y tiene muchas riquezas en oro. Este video no es lo más serio que se pueda decir, es lo que uno va agarrando y con eso uno se acerca a algo. Claro, habla acá de 37.000 millones que pienso que serán de dólares, pero tampoco habla de si es dólares o es una moneda local. Pero sí lo que es claro, que también es parte de nuestro programa, señora y señor, es la creación de una verdadera ciencia y tecnología, incluso que nos permita producir herramientas, máquinas de herramientas, es decir, lo que se llama industria pesada, es decir, la construcción de las máquinas y herramientas que permiten una producción autónoma, totalmente independiente. Bueno, esto inicia este hombre. Nosotros pensamos lo mismo, señora y señor. Nosotros creemos que hay que hacer un desarrollo científico que no tiene nada que ver con una universidad, no solo la pública, sino también las privadas, coatadas por el capital, a veces dedicados a ver estupideces, lo llevan para donde quieran. ¿Y eso por qué? Y es claro, el famoso tema del presupuesto, el famoso tema que empecé a hablar al principio, cómo las dos coaliciones se ponen de acuerdo, inician en el traspaso de la coalición multicolor, año 24 pierde las elecciones, hacia el Frente Amplio que entra a gobernar desde marzo del año 2025. Entonces empiezan a inventar que no hay recursos, que no hay dinero, y a partir de ahí es un paraíso. Le dicen a la población, y bueno, sí, vivimos llorando por estas cosas, nos preocupan, pero no podemos, no hay recursos, hay déficit fiscal, no nos dejaron plata. Y todo esto es cierto, en parte, porque plata para aumentar el presupuesto, como bien se calienta la gente, que ese tema lo tenemos que hablar porque esa reforma constitucional no cambia nada. En realidad es contraproducente, porque siempre está pensando el gran capital, de afuera y de adentro. Tienen una maquinaria de gente encargada, ¿para qué? Para engañarte, para engatusarte, para plantearte cosas y ponerte cosas como soluciones para que caigas de nuevo por 5 años más que no cambias nada. Es como los frente amplistas desconformes. Están esperando octubre, noviembre a ver qué pasa, porque el gran responsable, según parece, es el MPP, que no tiene política frente amplista. Y uno se pregunta, ¿pero política frente amplista de dónde? Yo anotaba 4 cosas que se suman justamente, una quinta. Lo del ferrocarril. El frente inició algo, sí, cuentos y no pasó nada. El ferrocarril tiene que estar, como pensamos nosotros, y sí. Bueno, 4 cosas aparte del ferrocarril que haría una quinta. Y da para hablar mucho más. Una, UPM. Atiéndeme. ¿Qué diferencia hay entre el frente y la coalición multicolor? El frente al revés. Fue pionero ahí le tocó en el trabajo de equipo, él endeudarnos, poner plata del pueblo uruguayo de 5.000 millones, 8.000 millones, hasta pasarle un trencito para UPM. No seas malo. ¿Qué puedes esperar de esa fuerza política? Si estás desconforme con ella y todavía te queda algo de cariño, que no es fácil romper con una fuerza política que uno ha estado en ella. Yo estuve desde el año 71 hasta el 2005 en el Frente Amplio. ¿Ustedes creen que fue fácil romper? No, no fue fácil. 2, molinos eólicos. Le hacen molinos eólicos y para Fripur y para un bandido allá de España, un capitalista, lo llaman y le dicen, no, pero ven que esto es una papa.
Te hacemos un contrato y te pagamos $120 el megavatio. Te damos todas las condiciones para que lo puedas hacer. Y el megavatio, ¿usted sabe a cuánto estaba, señora, señor? A $30. Pero eso, la coalición multicolor, la misma historia. Protegen toda esta joda. Ese es el segundo ejemplo. Tercer ejemplo. AFAP, esto que estamos hablando, les hacen algo especialmente para que agarren dinero ajeno y con él hagan plata. ¿Para quién gobierna? En este caso, para el capital parásito, financiero, los banqueros, el capital que está para especular. Le dan plata ajena, la de los trabajadores, y desfinancian al Banco de Previsión Social. Por eso tenga cuidado, señora, y señor, si inician este camino, inician un camino, pero esto no terminó todavía. ¿Se da cuenta de lo que le digo? ¿Me entiende? Y la cuarta cuestión era el proyecto celulósico forestal. Atiéndeme. Con 2.000 hectáreas que eran de eucaliptus, que las haríamos ahora con la planta del cáñamo, que airea y fertiliza el suelo, no lo haríamos con eucaliptus. Y tengo otras cosas más para hablar, pero no da el tiempo. Con esa planta, con el proyecto celulósico forestal, tenemos 700 hectáreas más sembradas que la que había con 2.000, 700 veces más, que nos van a dejar sin agua. Y el papel viene de afuera. Y antes con 2.000 hectáreas, no con 1.400.000, con 2.000 hectáreas teníamos papel de todo tipo. Bueno, Mero, pasame al amigo ese Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores. Comisión de expertos mediante. Bueno, en la comisión de expertos, el primer proyecto que elaboró Saldain, se preveía esto que en la entrevista de Emiliano Cotelo a Saldain hablan del desacople de la SAFAP respecto a las cuentas individuales. Quiere decir que el autor intelectual en realidad de esta idea es Saldain, claro, de esto que sale en el diálogo social. Simplemente el gobierno lo toma ahora y el PIT-CNT lo acepta como un supuesto avance. Lo que establece este mecanismo es simplemente que va a haber otro organismo, por ejemplo el Banco de Previsión Social u otro, que va a ser el que maneje la administración de cada cuenta individual de un trabajador, pero los fondos lo van a seguir administrando la SAFAP. Es decir, que el Banco de Previsión Social va a recibir el dinero, se lo va a dar a la SAFAP, y la SAFAP lo van a colocar en la timba financiera. Van a comprar acciones, van a comprar bonos. La discusión va a ser cuánta rentabilidad obtienen y cuántas comisiones cobran, y en función de eso el Estado va a decir a qué AFAP le da el dinero. Es el mantenimiento intacto. Me parece importante en relación a todo el tema que estamos hablando de la situación política, decir que tras este diálogo social se firma el documento, el PIT-CNT se colocó como muy optimista en relación a esto, e inmediatamente pasaron una serie de hechos. En primer lugar, el ministro de Economía se reunió con la SAFAP y estableció una especie de diálogo social paralelo con la SAFAP por 60 días, que hasta fin de junio tiene plazo para hacer propuestas y hacer sus recomendaciones. Una trampa que es la voluntariedad de extender la edad de retiro, que ya lo había planteado en la propia campaña electoral del 2019 con el candidato colorado, Talvi, ¿no? Era en su programa decía, no aumentamos la edad de retiro, vamos a incentivar que se retiren más tarde, es decir, te voy a pagar tan bajo si te vas a los 60 que no te vas a querer ir, no te vas a poder ir, porque te vas a morir de hambre directamente. Entonces, esto es una trampa muy evidente, y es escandaloso que desde el PIT-CNT se la vale, e incluso desde sectores más críticos con la mayoría del PIT-CNT, se haya participado en términos acríticos, en términos de no colocar una denuncia pública. Luego ha salido a decir algunas cosas críticas, pero no se desmarcan de alguna manera de esta orientación de conjunto del diálogo social, que como se ve en el tema industrial, es una política de pacto social de conjunto, es decir, de salida en común con la burguesía en función de un gran acuerdo nacional que va a ir en contra de los derechos de los trabajadores, porque es evidente que el discurso que se empieza a instalar es el discurso de preservar el empleo a costa del salario, es el discurso de que ya lo vimos en la pandemia, de que para garantizar que no haya mayor desempleo tenemos que aceptar peores condiciones salariales. Es una política de presión sobre la clase obrera para que no luche por salario. Bueno, esto lo que habla a las claras, y está muy bien todo lo que allí se dice. Estamos en una situación media particular.
hay sectores de la Convención Nacional de Trabajadores que parecen conformarse con un resultado del diálogo social que es realmente irrisorio. Y ahí lo plantea muy bien Rafael Fernández, por eso preferimos usarlo para no siempre estar hablando nosotros, que conozca otras voces. Lo que no estamos de acuerdo con él, y no puedo con mi condición, es lo siguiente. En la medida que no cambiemos la política económica, sueldos que acá se pagan en zonas francas y demás, a partir de haber aparecido Paraguay ofreciendo trabajadores industriales a $250 por mes, se hace inviable que el trabajador uruguayo siga ganando los $1.000 por mes o más, porque el capital busca ganancia. Y lo que hay que hacer, y no hay lucha que te valga, es cambiar de modelo, porque se va. Si no tenés un modelo que proteja la producción nacional y estás dependiente del inversor extranjero, este va a usar y va a emplear y va a ir donde la mano de obra no valga nada. Y hoy tienen acá en el Mercosur a Paraguay con $250 por mes. La única manera de triunfar con este modelo económico es que ofreciéramos al trabajador uruguayo a $200 por mes. ¿Le gustaría trabajar por $200 por mes? Es difícil. Bueno, ponemos en pantalla, Homero, la actividad de mañana y ya nos estamos yendo. Bueno, no se olvide, para nosotros es importante que los dirigentes gremiales que se han ido convocando y el público en general esté a partir de las 15:30 ahí en el local de Maestro, a una cuadra de Agraciada de la sede del Club La Valleja, una cuadra por Hermanos Ruiz hacia las canteras, digamos. Que pasen bien. Encuentro con la verdad. Análisis político, económico, social y la presencia de actores locales y nacionales. Por una seguridad social ideal, sin la participación ciudadana y popular, no hay salida. Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8.